Em, Vamos a ver, sí soy el 2022, ¿vale? Si alguno lleva siendo histórico en la ProductConf durante muchos años, pues en 2022 ya me animé a hacer el ridículo en la ProductConf, solo que con el pelo un poco más largo, pero para acaso es un poco lo mismo. Ese vídeo donde salgo así con esos pelos, que en realidad fue una apuesta, de no te atreves a hacer una charla así, y digo, espérate que voy a grabar un vídeo sujetando el cubata, pues ese vídeo tiene mucho que ver con la charla de hoy, ¿no? De hecho, la charla de hoy podríamos decir que es como una especie de continuación de ese vídeo. Así creó el hype y ganó visitas para el vídeo, ¿sabes? ¿De qué va hoy? Va de pasta. Enséñame el dinero. No consigo que los memes se movieran, pero bueno, pero alguno de ellos nos va a refrescar a todos los conceptos que hay aquí. Y va de enséñame el dinero porque tradicionalmente en el Product Management, que hemos venido gente pues, de ingeniería, de diseño y de áreas de lo más variopintas, pues todo eso de los dineros, cuando digo dinero me refiero a la contabilidad de la empresa, nos pilla como muy lejos, ¿no? Y a mí durante años pues, tuve hasta de serias dificultades para distinguir entre lo que era la facturación y lo que era el beneficio. Y ya llegó un momento en el que dije, yo así no puedo seguir haciendo mi trabajo. Y me empecé a meter, me empecé a informar y me di cuenta de que hay una enorme relación entre cómo hacemos producto y cuál es la estructura de costes de la compañía. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que pasa? Pues precisamente por este background que nosotros tenemos, casi como que está feo en Product Management hablar de dinero, ¿no? Es decir, es como cuando vas con un rico a ver un escaparate de relojes caros y dices, qué bonitos estos relojes, me encantan. Dices, pero no pone el precio. Entonces te mira así y el rico y te dice, te mira así con esa mirada entre la pena y el desprecio, que solo pueden hacer los millonarios, y te dice, el precio es lo de menos. Y te quedas así tú como diciendo, a mí es lo más importante. Pues eso mismo nos pasa un poco en el Product Management, ¿no? Hace unos años, en 2020, se fundó Quibi, ¿no? Quibi se llamaba. 1.750 millones levantó la broma en 6 meses. Era una especie de Netflix, pero con serie de 5 o 10 minutos. Lo montaron directivos de Disney y de la industria, levantaron un pastizal y en 6 meses chaparon. Y chaparon básicamente porque no habían tenido en cuenta la estructura de costes de su producto y básicamente les costaba unos $100.000 el minuto producido de vídeo, lo cual, pues por mucho que levantes, quizá el plan no era tan sólido como parecía, no era tan buena idea como parecía al principio. Esto hay más casos y hay muchas empresas que han cerrado precisamente no por tener un mal producto o un mal negocio, sino por no haber tenido en cuenta que las cosas cuestan dinero. Pero claro, es que tenemos luego señores como Mark Zuckerberg, que nos dice eso de muévete rápido, rompe cosas, a puerta gallola, ¿no? que diríamos en argot taurino, y ha tenido mucho peso, ¿no? Ha tenido mucho peso en la forma que tenemos de hacer producto, tan experimental, tan pensando un poco en ese entorno innovador salvaje, en el que, pues eso, como el del escaparate de roles, ¿no? En el que preocuparse del dinero es casi como de mal gusto. Vamos a hablar del valor, ¿qué es el valor? ¿No? Un concepto así abstracto, lo habla el usuario, el valor, ¿no? Lo que quiera que sea eso. Claro, luego te vas un poco a lo que tiene Facebook, ¿no? Y te encuentras eso, pues una empresa muy dinámica, te encuentras una empresa que innova muchísimo, con iteraciones muy rápidas, con una cultura muy orientada a tolerar el fallo, con mucha naturalidad, no pasa nada, estamos aquí para aprender, para equivocarnos, y equivocarse es bien. Y te sacan cosas pues como sacaron Instagram Stories en su momento, ¿no? que al final, pues en muy poquitos tiempos se sacaron ahí un clon de Snapchat porque picaba la cosa y son capaces de sacar producto de manera muy rápida. Luego ya que funcione o no funcione, pues ¿a qué le importa? ¿No? Pues bueno, sí importa, pero tampoco es tan importante. Era una buena idea, pintaba bien. Cuando vemos eso, es como... Y luego nos miramos en lo que serían las finanzas de Meta, es como ver la cuenta corriente de nuestro amigo rico, ¿no? el del escaparate. Y dices, ahora entiendo por qué a ti el dinero te da igual, no te va a dar igual. ¿Qué pasa en el caso de Meta? Pues en Meta tenemos, como pone ahí arriba, que tienen un margen de beneficio neto, que básicamente de lo que facturo, que es lo que vendo en bruto, a lo que me quedo al final, del 37, casi 38% en 2024. Eso quiere decir que se quedan casi con el 38% de todo lo que facturan, lo cual es una auténtica barbaridad. Y es algo muy típico de negocio publicitario. ¿Qué ocurre cuando tienes eso? Cuando tienes eso, pues te encuentras unos flujos de caja
La caja es con lo que se hace dinero, ¿vale? La P&L famosa, o la cuenta de pérdidas y ganancias, no es más que un sitio donde si los números no dicen lo que quieres es porque no les has torturado lo suficiente. Pero el estado de flujo de caja se presta menos a engaño, ¿no? Especialmente una partida que aunque no es una partida oficial, el flujo libre de caja es básicamente lo que llevas en el bolsillo para hacer cosas. Y cuando miras esa métrica en Facebook, pues te das cuenta que en 2024 generaron 50.000 millones de dólares. Coño, con 50.000 millones de dólares no solo me compro un Rolex o un Patek Philippe, con 50.000 millones de dólares puedo experimentar y crear todos los productos que me dé la gana, que ya sonaré la flauta y lo petaré con alguno. Total, si los cierro luego tampoco va a pasar nada, sigo teniendo mogollón de dinero. Mogollón de dinero, que de hecho está mucho mejor invertido en grandes apuestas que en el banco a plazo fijo, que, hombre, pues le vas a sacar un 2%, tampoco es que la cosa vaya a dar mucho de sí. Y encima son empresas que no tienen deuda. Entonces no solo tengo mucho dinero en el bolsillo, sino que no le debo nada a nadie. Y evidentemente cuando no tengo deuda me puedo relajar muchísimo más. Nadie se compra un Rolex si tiene una hipoteca de 300.000 euros. Bueno, algunos sí. Pero le puede pasar como a los product managers estos que no tienen en cuenta valor, que puede terminar cerrando su producto o perdiendo su casa, en ese caso, ¿no? Y claro, esa filosofía, incluso hay libros del Move Fast, Break Things, pues no solo la propone Meta, ¿no? Si nos vamos a Google, pues Google hace un poquito lo mismo, ¿no? En este caso la frase así gancho es: la única forma de ganar es aprender rápido, más rápido que nadie, ¿no? Reading is good, action is better, ¿no? Lo que pone ahí. Pues igual, ¿no? Vamos a experimentar, vamos a hacer proyectos, vamos a sacar productos y más productos y vamos a generar algoritmos y tecnología. No nos olvidemos, toda la ola de inteligencia artificial, seguramente dos de los mayores contribuidores a todo lo que ahora mismo... Es que tenía que hablar de inteligencia artificial, si no, no me dejan dar la charla, ¿eh? Entonces, esta pequeña cuña acabo enseguida y vuelvo al tema, ¿no? Pero que han tenido tanto dinero esta gente para invertir en inteligencia artificial ha sido porque tenían unos números, ahora veremos los de Google, que eran muy potentes, ¿no? Entonces, pues bueno, la forma de trabajar de Google mucho más cercana a lo que es la metodología Lean Startup, muy saliendo en beta, ¿no? Hago un producto muy rápido, lo saco enseguida, lo itero, bueno, todo la conocemos, ¿no? Tengo aquí explicarle mucho a la gente cómo funciona Google a la hora de hacer producto, ¿no? Lo conocemos todos. Antes, además, ha venido un director de producto de Google, con lo cual me voy a andar a la guay, no vaya a ser que levante la mano y me diga: eso que has dicho es mentira. Y diga yo: qué necesidad tenía, ¿verdad? El de Facebook me ha asegurado que ya se ha ido, así que ahí no me pillo los dedos, me puedo meter más con ellos. Y bueno, productos como Gmail, pues Gmail fue un producto interno que a partir de ahí se desarrolló y de una manera muy ágil, muy dinámica, pues montaron un producto de mucho éxito. Es curioso porque luego en Google a la gente lo que le gusta es lanzar productos todo el rato y tiene una cultura, los dichos dicen que tiene una cultura que promociona mucho el lanzamiento del nuevo producto, pero cuando un producto se consolida, luego como a la gente le da como perezón, ¿no? Como que la cultura de la compañía tampoco promueve mucho esa fase de extract, ¿no? Esa fase un poco donde el producto ya tiene pocas iteraciones y lo que estoy es ordenando a la vaca, pues como que los PMs como tampoco se quieren quedar mucho con esos productos tan consolidados, ¿no? Entonces, es un negocio de estar generando todo el rato productos, ¿no? Nos miramos otra vez sus números y nos vemos aquí, pues eso, un poquito menos, pero un 28,6% de margen de beneficio, una maravilla, envidiable, ya nos gustaría a muchos. Y unos flujos de caja de 91.000 millones de dólares. Pues eso, es mucho dinero en el banco. Mucho dinero en el banco. Se pueden permitir fallar mucho. Luego veremos cuánto han fallado, que han fallado bastante. Y deuda cero prácticamente. Tanto Meta como Google son empresas que tienen cero deuda. Y de nuevo, cuando no le debes dinero a nadie, pues trabajas con mucha más tranquilidad. Claro, pasan cosas. Conoceréis esta página, supongo, o no, pero si no, os la recomiendo, porque además tiene un rollo nostalgia muy chulo. Se llama Killed by Google, es decir, son todos los productos que Google ha cerrado. Ahora tiene una además bastante actualizada. Y hay muchos que dicen: ¿por qué cerraste esto? Está que te cagas, me encantaba. Pues os lo cierran igual. No sé muy bien por qué los cierran, pero cierran un montón. Claro, cualquier empresa que no tenga el músculo financiero para sostener, cerrar 296 productos, con lo que cuesta invertir en construir un producto, si hace estas cosas está muerto. Si hace mucho break things y mucho move faster y mucho a lo loco, pues has durado a lo loco lo que te dure el dinero, que va a ser más bien poco. No hay nada más caro que construir producto.
De media, para que hagáis una idea, nosotros en Mercadonatec, un equipo de producto, un PM, un PD, unos ingenieros, un TL y sí, un variadito, rondan coste empresa casi el 1.000.000 euros, unos 900.000 pavos. Eso cuesta un equipo de producto al año. Tienes que tener retorno de eso, ¿no? Si no, es un poco de, bueno, todo esto queda muy guay, nos da para dar charlas, y yo estoy aquí en un cine flipando, pero ostras, se paga caro, ¿eh? Prefiero un reloj. Al final, la forma de hacer producto, y va a ir muy vinculado la forma de hacer producto con mi estructura de costes y mi estructura financiera que vemos en Google y en Facebook, es lo que se llama una estructura bottom-up. ¿Vale? Son empresas donde el peso de la tecnología es muy fuerte, y Google es una empresa fundada por 2 ingenieros, y donde muchas veces ellos trabajan casi desde la tecnología, ¿no? Voy a hacer tecnología, luego ya veré qué hago con ella, pero voy a hacer tecnología. Y de repente se me ocurre una idea feliz, no necesariamente validada, pero es que me los imagino en una mesa. Tío, ¿no molaría mogollón hacer esto? Y pum, 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 allí lo montan y pues no molaba tanto. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿No molaría mogollón hacer esto otro? Y eso es un bucle infinito. Entonces, esa estructura bottom-up, de abajo a arriba, desde la tecnología, desde casi la feasibility, como diríamos desde el punto de vista de riesgos de producto, ¿no? desde casi me preocupo más primero de cómo lo hago, de la tecnología, de desarrollar el algoritmo, desarrollar esa parte más técnica. Y luego ya arriba veré cómo lo uso, ¿no? Voy a volver a hablar de inteligencia artificial. Pero es que es el ejemplo perfecto, porque es la típica cosa desarrollada que mola todo. ¿Pero esto para qué sirve? Uy, podrías hacer un montón de cosas. Y esto, y lo otro, y te hace esto, y te hace lo de no sé qué. No, pero ¿para qué sirve? ¿Qué problema resuelve? Uf, un montón. Puede hacer esto, puede hacer lo otro. ¿Tú has pensado qué problema resuelve esto? Digo, no. Dice, ¿para qué? Es la hostia y funciona que te cagas. La verdad es que sí, pero no hay producto montado encima. Perdóname, pero que el producto que ha petado la IA generativa es un chat. Innovador, innovador, innovador. A nivel de producto, tampoco. Que vamos, que los chatbots tienen más años que un bosque. Y ahí siguen, nos va a cara el chatbot, funciona, y antes no funcionaba porque había un señor poniendo reglas detrás y aquello se trallaba, y ahora funciona. Pero vamos, es un chatbot, muy listo, pero un chatbot. Entonces no hay innovación de producto. Y el modelo de Google y de Meta son modelos enormemente potentes a la hora de generar innovación tecnológica, pero no necesariamente potentes a la hora de generar innovación a nivel de producto. Los 2 productos más exitosos de Facebook, que son Instagram y que es WhatsApp, son adquisiciones. Seguramente el producto más rentable después del buscador y de ads que tiene Google, que puede ser YouTube, fue una compra. No hay innovación en el desarrollo de producto. Tengo mogollón de pasta, estos lo están petando, me lo compro. Que oye, que también está bien, que no hay ningún problema, pero tengamos claro un poco que eso que nos han enseñado tanto y que hay en tantos libros, muévete rápido, itera, valida, sácalo pronto, ese Lean Startup tiene su coste. Y de nuevo, si no te lo puedes permitir, te va a llevar a la ruina. Eso es el bottom-up, ¿no? Eso es lo que significa hacer producto de abajo hacia arriba. Meta y Google, como estábamos diciendo, son los 2 ejemplos fundamentales. Y es cierto que permite mucha innovación, sobre todo a nivel tecnológico. Pero desde mi punto de vista tiene muchos problemas a nivel de producto. Veamos Amazon. Increíble foto de Jeff Bezos en plena TRT. No sé si sabéis lo que era TRT. Si no, pues lo buscáis por ahí en ChatGPT. Está espectacular esta foto de Jeff. A mí me encanta. Sobre todo porque cuando ves la foto de hace 30 años de Jeff dices, no es la misma persona. O sea, te da un pringao que trabajaba encima de una puerta en un despacho donde habían puesto Amazon con un spray. Este tío es Terminator, colega, ¿no? Bueno, más allá del fotón de mi amigo Jeff, mi foto favorita, yo pasé por Amazon un poco. No digo que trabajé allí porque estuve tan poco tiempo que sería como pretencioso decir que trabajé en Amazon. Estuve como 6 o 7 meses y me fui a Mercadona. Pero bueno, pasé por allí, ¿no? Como unas vacaciones, como una especie de prácticas en empresa. Con lo cual, sí es una empresa que conozco un poquito más desde dentro. Y el enfoque de hacer producto de Amazon es completamente distinto al que acabamos de ver de Google y de Facebook. Y es completamente distinto porque empieza del cliente, del jefe, como le llamamos en Mercadona, del usuario, hacia atrás. El working backwards, que se llama. Hay un libro con ese título donde te explican toda esta cultura de Amazon.
¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que primero me preocupo de saber qué problema estoy resolviendo al usuario, qué pain, qué deseo, qué necesidad, qué oportunidad tiene el usuario, y la tengo muy clara y valido que de verdad el usuario me va a pagar por eso, y a partir de ahí construyo hacia atrás. Y si os fijáis, es exactamente lo contrario del enfoque que acabamos de explicar de Google y de Facebook. Y no es así por casualidad, ¿vale? Al contrario que los fundadores de Google, que eran ingenieros, Jeff Bezos venía de banca de inversión, no había trabajado en Wall Street, y aquello del dinero le parecía importante. Le daba más, por lo que quiera que sea, le daba más importancia. Principios clave. Se empieza desde el usuario hacia atrás. Hay un foco enorme en el trabajo de producto en Amazon en generar documentación muy, iba a decir estricta, pero voy a decir mejor severa. Los PR FAQs, que es básicamente la nota de prensa, lo primero que se escribe antes de decidir casi si lo vas a hacer, es la nota de prensa que se va a mandar a los usuarios de ese producto. Lo primero. Las FAQs son preguntas frecuentes que puede tener o tanto el usuario como gente interna de Amazon que se va a leer mucho ese documento, ¿no? Y luego los famosos six-pager, que yo no sé si alguien aquí ha tenido el gozo de trabajar en ese bucle infinito de redacción del six-pager. No solo os digo que en Amazon te da un curso que se llama Rating the Amazon Way para que aprendas a escribir los papers. No se te ocurre utilizar palabras como bastante, mucho, más, poco, porque te crujen. Mucho, cuánto, mucho. Bastante, cuánto es bastante. Es una empresa que desde el principio exige muchísima precisión a la hora de describir qué se va a hacer, lo cual es justo lo contrario del método Lean Startup. Justo lo contrario, es Lean Startup es, tengo mucha incertidumbre, empiezo a hacer cosas, valido, y ya voy aprendiendo por el camino, y con eso veo si tiro para acá o tiro para allá. Aquí me lo traes claro. Y de hecho, las reuniones de validación de un six-pager son maravillosas. Tú entras con tu documento, que no puede tener más de 6 páginas nunca, lo cual no quiere decir que lo hayas escrito en poco tiempo. Entonces llegas a la reunión. Hay una mesa con todos los stakeholders, gente interesada, 7, 8 personas, algunos de nivel bastante alto, ¿no? Tú pasas tus copias, entonces empieza la reunión, todo el mundo en silencio, con un boli rojo, escribiendo en el documento. Y tú así, en el borde de la mesa, mirándolos, viendo que escriben, que tachan, que vuelven a escribir, que redondean partes. Empiezas a pensar, ¿a qué viene este número? Ahí la query que ya funcionaba bien. Uf, es que el Spartan ese día iba lento. Entonces te empieza a generar como una especie de angustia y ansiedad interna. Y al rato ya, cuando se abre fuego, porque eso no quiere decir que eso no es que empiece la reunión, es que se abre fuego, te empiezan a caer tantos palos que sales de allí con dolor hasta en los talones. Te llevas tu six-pager, aplicas todo el feedback que te han pasado y pasas por ese ciclo entre 3 y 4 veces hasta que ya aquello parece que está lo suficientemente bien como para que la empresa decida asignarle recursos a esa funcionalidad o a ese producto o a lo que sea. Amazon Prime, por ejemplo, es un ejemplo de producto pensado desde el usuario hacia atrás y donde se puede ver muy bien, porque hay ejemplos por Internet, de cómo es toda la documentación generada en torno a eso. ¿Qué pasa al final con Amazon? Pues que es un negocio, como se suele decir vulgarmente, centimero. O sea, céntimo. Es un negocio con un 9%, ¿no? 9,3% de margen de beneficio. Y eso que el margen de Amazon para ser retail es alto, luego veremos el de Mercadona y veréis lo que sudamos allí para ganar 3 céntimos. Entonces, hay muchísimo menos espacio para la experimentación, hay muchísimo menos espacio para ese break things. No rompan muchas cosas, pues como rompan muchas cosas, lo mismo chapamos el chiringo. Flujo de caja de 35.000 millones. Es amplio. Recordemos que Amazon es una empresa que ha logrado diversificar mucho. Pero Amazon Retail, Amazon Marketplace, que es lo más retail puro que tiene de Amazon, genera unos flujos de caja muchísimo más justos, porque tiene unos márgenes de beneficio mucho menores. ¿Qué es lo que ocurre? Que encima, además, Amazon sí tiene algo más de deuda. ¿Por qué? Las empresas de retail normalmente requieren de una inversión inicial grande para poder empezar a andar. Para montar software, pues necesito montar software, pagar AWS o Google Cloud o Azure o lo que cada uno use y tengo un coste, digamos, que escala muy bien, ¿no? Mi beneficio escala de manera, o mi facturación escala de manera bastante empinada y mi coste se mantiene bastante estable. Pero si tú tienes Amazon y tienes un almacén y quieres vender más, pues necesitas 2 almacenes. Y después quieres vender más, pues no te preocupes, que necesitas 3 almacenes.
Y así tú puedes seguir cuanto más vendas, con lo cual tu línea de facturación y tu línea de coste van más justas, van más justas, más juntas, van más juntas. Lo cual te complica mucho, ¿vale? Ocurren cosas como el apalancamiento operativo, que luego hablaremos de él, pero te exige también que necesites deuda, necesites tener un poco de colchón para tirar adelante, ¿no? Al final, un poco ese enfoque top-down de Amazon es parto del usuario, parto del cliente y voy hacia abajo. Mucho más estricto, se cuidan mucho más todos los pasos y, evidentemente, los experimentos sí, pero tampoco te pases. Vamos, que para la mayoría de los productos, los experimentos con gaseosa. ¿Vale? Toda esa parte de documentación y lo que sí hay es mucha claridad estratégica y mucha más seguridad en los pasos que se van dando. Si comparamos un poco unas con otras, pues tenemos este gráfico donde vemos al final, así por hacer una especie de resumen de esta primera parte, donde tenemos Meta con un enfoque iterativo y arriesgado, parece un perfume, pero no, es un enfoque de hacer producto, con su famosa frase, move fast and break things, y un enfoque bottom-up, ¿no? Luego tendríamos a Google, experimentación rápida, por eso de que lo montaron dos doctorandos, ¿no? Muy método Lean Startup, si es verdad que esta gente se ha leído a Steve Blank y se ha leído a Eric Ries unas cuantas veces, y muy bottom-up, ¿no? Y por último tendríamos a Amazon con ese enfoque más preciso, más planificado, más working backwards, y donde tenemos enfoque top-down. Quedaros con esto, porque dejando Apple aparte, que es otra forma distinta de hacer producto, la mayoría de los que hacemos producto, o de los que lo hemos hecho por lo menos los últimos 30 años, o hemos hecho un enfoque o hemos hecho otro. ¿Vale? Y ayuda a diferenciar bastante y a conciliar bastante lo que muchas veces leemos por ahí y no terminamos de entender por qué es así o no. De hecho, al señor Marty Kagan le ha necesitado sacar otro libro para explicar el modelo operativo del producto, que no es otra cosa que decir, vale, hay más cosas de las que contiene Inspired. Y es cierto que no tienen por qué siquiera encajar en lo que contiene Inspired, ¿no? Si lo vemos de manera comparativa, pues estos son los márgenes de cada una de las empresas. Se nota, ¿no? Se nota que entre los márgenes que hay para cada una de ellas y las deudas, pues son empresas que tienen estructura de costes muy distinta, ¿no? Y por último, ¿qué implica todo esto? Pues implica al final que en cuanto al origen de la idea, en Google encontramos mucha más independencia de los equipos más autónomos. No quiere decir que en Amazon no se puedan subir las cosas desde abajo, se puede, por supuesto, pero pasan por muchas más fases de validación y muchos más go o no go por parte de la directiva de lo que puede pasar en Google, ¿no? En un lado se valida de manera más iterativa, más incremental, en el otro la validación va más sobre seguro, se tolera el riesgo muy alto en empresas que enfocan el producto como Google o como Meta y, sin embargo, en empresas como Amazon, pues, oye, tampoco te sobres con los riesgos que no estamos como para asumirlos, ¿no? Y, de nuevo, la estructura financiera en un caso tiene una alta flexibilidad gracias a sus márgenes tan altos y en el otro pues, es mucho más precisa y más estricta porque, si no, pues malamente. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues, de nuevo, depende. Depende en el entorno en el que estés, vas a necesitar uno o vas a necesitar otro, ¿vale? En ningún momento de la charla voy a decir que es mejor hacer una cosa o hacer la otra. Lo que digo siempre, hacer productos distintos en cada empresa en la que trabajas y lo que tienes es que entender muy bien la empresa en la que trabajas para poder elegir qué herramientas de tu skill set de producto aplicas en cada momento. Ya no solo en cada momento, sino incluso en cada una de las etapas del momento. Y eso es lo que nos pasó un poco en Mercadona Online. En Mercadona Online empezamos muy en modo Google. Google fue la primera metodología de producto que yo aprendí, y la aprendí en 20, que el departamento de producto está muy influenciado por una persona que vino de Google y lo montó. Y entonces, cuando empezamos en Mercadona Online, éramos 3 y el gato, literalmente, pues empezamos muy al modo Google, al modo con mucha incertidumbre, con buena caja para aguantar. Al final teníamos a Mercadona detrás, nadie nos iba a decir, se te acaba el dinero. Bueno, sí, pues no lo podían decir, pero pues dame más, ¿no? Si tú tienes dinero, que yo lo sé, pues dame más dinero. Lo teníamos más fácil. Los fallos se pagaban barato, es decir, al final pues tuvimos un año para montar todo el software de los almacenes, todo el software de la tienda y demás, y salimos en Valencia. El primer día yo creo que vendimos 30 pedidos, vamos. Y tardamos como 2 meses en alcanzar cifras cercanas a los 1000 pedidos, con lo cual íbamos pequeñito, podíamos fallar y tampoco rompíamos gran cosa, ¿no? Esa escala pequeña de la que hablo ahí. Y luego cero deuda, evidentemente, pues no teníamos deuda cobrándonos intereses en el banco.
Claro, ¿qué pasa hoy? Pues hoy somos una empresa que está a punto de generar 1.000 millones. Cuando digo empresa me refiero al mercado online, que está a punto de facturar 1.000 millones de euros. Y, hombre, ya las cosas con cuidado, ¿no? Sobre todo porque nuestros márgenes están entre el 2 y 3%, que son los márgenes estándar del retail, y ya broma poca. De cada 100 euros nos quedamos 2,5, para que os hagáis una idea. Lo cual, pues tampoco es que sea el negocio del siglo. A escala sí, pero, hombre, si ganara, imaginaos que de esos 100 euros me quedase casi 40, como se queda Meta, pues sería otra película muy distinta, ¿no? Y de hecho eso lo que provoca es que nosotros tengamos, de los 13 equipos que tenemos, en lo que es el e-commerce como tal, trabajan 2 equipos. Trabaja el equipo de Shop y el equipo de Checkout, y el resto son equipos que básicamente trabajan en software de carácter operativo que utilicemos en la cadena logística o en cualquiera otro de los procesos que necesitamos para poder vender, y que básicamente van a expandir esos márgenes, a permitirnos eficientar nuestro negocio y ser capaces al céntimo de tener un negocio rentable, porque no es nada sencillo. Entonces nos estamos moviendo, y realmente es algo que está ocurriendo un poco ahora, poquito a poco, a algo más parecido a ese Amazon Way que decía antes. Ahora los fallos se pagan caros. Un día se nos rompió el carrito y perdimos medio millón de euros. ¿Allí? Uy, ahí no había medio millón de euros y pues ya no. Sí, el equipo lo tomó bien, nuestra jefa se lo tomó fenomenal. Se pagan caros. Caros es medio millón de euros. ¿Vale? Hay mucha menos incertidumbre, sabemos mucho más. Llevamos 8 años operando el negocio. Cuando empezamos no teníamos ni la más remota idea de lo que estábamos haciendo. Qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad? Si yo llego a saber lo que sé ahora, jamás hubiese aceptado la oferta de trabajo de Mercadona, me habría quedado en Amazon y hubiese dicho, eso es muy difícil. Pero bueno, cuando uno no tiene ni idea, el que no sabe es como el que no ve. Te metes ahí y luego, claro, luego hay que sacarlo. Y sobre todo la escala es mucho mayor. Sacamos por la puerta 22.000 pedidos todos los días y creciendo. Con lo cual, te tienes que ir a una forma de hacer producto muy distinta. Y aquí un poco mi propuesta, con todo este rollo que os acabo de soltar, es que creo, se habla mucho del founder mode ¿no? Y digo, pues me voy a inventar un mode yo también. Y entonces me he inventado el investor mode. Esto no vais a leer en ningún sitio, primicia. Estáis conociendo el investor mode, dentro de 2 años diréis, yo vi la charla fundacional del investor mode por primera vez en el mundo. Este es el momento, estáis haciendo historia, ¿o no? ¿Y qué es el investor mode? Pues básicamente, y voy a ser súper sincero, porque podría ponerme aquí estupendo, pero no es verdad. Yo siempre tuve un poco la sensación de que no tenía ni idea, ¿no? Y entonces en la pandemia, como nos pasó a todos, a mí me dio por la bolsa. Pues yo qué sé, tú a un tonto le das un camino, se acaba el camino y el tonto sigue, ¿no? Pues mismo me pasó a mí con esto, estaba ahí en casa encerrado, tampoco tenía nada que hacer, y me dio por la bolsa, ¿no? Y empecé a leer esto y como estaba yo siempre obsesionado con el concepto ese de valor, porque en producto lo usamos y abusamos mucho, dije, ¿esto el value investing qué es? ¿No? Y me miré, entonces, pues una estrategia de inversión, como tantas otras, ¿no? Que básicamente consiste en identificar y comprar acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Luego veremos qué es eso. Me queda 1 minuto y medio de charla y 17 diapositivas. ¿Tenéis prisa? ¿Os están esperando en algún lado? Bueno, cuando quieras, Enrique, me placas, voy a darle ritmo a la cosa y ya está. Ya sabíais de 2022 que yo no hago media hora de charla. O sea, sorpresa ninguna. Voy a correr un poco. Básicamente es gente que se dedica a invertir en empresas cuyo valor es alto y su precio está por debajo, ¿no? Como si fuese un chollito de estos de, ostras, nadie se ha dado cuenta de que este producto está un 30% más barato de lo que debería valer. Lo cual suena fenomenal, pero claro, uno tiene que saber cuánto vale. ¿Y en qué se basa esta gente para saber en cuánto vale? Básicamente en 2 cosas. Un análisis cuantitativo de los fundamentales de la compañía, que básicamente, ahora luego veré un poco más detalle, pero es la contabilidad de la compañía, y luego aspectos más cualitativos que tienen que ver pues, con temas del equipo directivo, con temas del margen, la ventaja competitiva que tiene la compañía, ese tipo de cosas. Y yo dije, pues esto vale para hacer producto, porque pone valor, yo uso valor, nunca he sabido qué es el valor, a lo mejor con esto me invento una definición de valor que no medio vale, ¿no? Y entonces me lo cogí y lo que dije y lo que pensé es, realmente un product manager lo podemos ver como un gestor de fondos, ¿no? Antes he dicho, un equipo de mercado online, entre 800 y 1 millón de euros, dependiendo de la seniority, ¿no? Bueno, pues realmente al PM, la empresa ha cogido 800.000 euros y le ha dicho, toma, 800.000 euros para ti, este año. Claro, dan ganas de decirle, ¿me los puede dar en billetes? Pero no te lo dan en billetes, te lo dan en personas, te lo dan en tiempo, ¿no? Y tú como PM, junto con más gente, pero tienes la responsabilidad de
recibir 800.000 euros y generar por lo menos 810.000, ¿no? No nos vamos a volver locos tampoco, 850.000. Es decir, de sacar una rentabilidad de ese dinero. Claro, si lo ves como un gestor de fondos, esos 800.000 euros empiezan a coger una entidad. Como está todo oscuro y no veo, podéis hacer lo que queráis, pero levantar la mano los que sepáis cuánto valen vuestros equipos en los que estáis trabajando ahora. Esto de aquí sí. Hago así la cuenta gorda, medio cegado por eso, me ha salido un 20% de la gente, de los que hay aquí sentados. Hostia, deberíais saberlo todos, no es una crítica, ¿vale? Esta charla trata de deciros lo importante que es que sepáis el dinero que estáis gestionando. Entonces, como gestores de fondos, lo que podemos hacer, o lo que debemos hacer es entender, lo primero, cuáles son los fundamentales de la compañía, la estructura financiera de la compañía. Porque si no entiendo si mis márgenes son de un 40 o de un 2%, no voy a poder elegir si desarrollo una metodología de producto bottom-up o top-down. O no voy a poder elegir si tengo un producto que prefiero que me expanda márgenes o que me aumente el revenue, que me aumente la facturación. ¿Vale? No voy a poder. ¿Por qué? Porque no tengo el número. Entonces, la propuesta viene por aquí y pensar en productos que maximizan los márgenes de tu compañía, lo cual seguramente, y en la mayoría de los casos, suele estar alejado de los productos que a mí me apetecería hacer. ¿Por qué? Porque no siempre es muy cool. En Mercadona Online tenemos software de picking, software de enrutado, software para hacer la reposición. A ver, no es muy sexy. Vamos a llevarnos bien, ¿sabes? La tienda mola, la tienda sí que mola más, pero la mayoría de los productos que hacemos, pues, hombre, no son muy sexys, pero son enormemente útiles y enormemente rentables, que al final es de lo que se trata. Para mí hay dos conceptos que son fundamentales. Uno, que penséis en los márgenes. Voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos sabéis aquí todos los márgenes de vuestra compañía? Hostia, han levantado la mano menos. Vosotros no lo digáis. Esta gente de mi equipo que han venido aquí a trolearme, ¿sabes? Me están poniendo caras todo el rato. Mucha menos gente ha levantado la mano ahora. No sabéis si los márgenes son de un 10, de un 30, de un 50 o de un 3%. Eso condiciona mucho tus decisiones de producto. ¿Cuántos sabéis los flujos de caja que tiene la compañía? Casi menos que lo de los márgenes aún. Básicamente no sabéis cuánto dinero tenéis. Estáis yendo a compraros el Rolex y no sabéis cuánto tenéis en el banco. Te vas a ir a la tarjeta a ver si pasa. ¡Ay, no ha pasado! ¡Qué putada! Me encantaba el reloj ese. Pues literalmente eso estáis haciendo. Estáis yendo a compraros algo sin saber si tenéis dinero para comprároslo. Márgenes y flujo de caja. Quedaros con esos dos, especialmente flujo libre de caja. ¿Qué necesitáis saber? ¿Vale? ¿Qué más necesitáis saber para implementar este Investor Mode? Necesitáis saber qué son los estados financieros, qué es la cuenta de pérdidas y ganancias, qué es la facturación, qué es el beneficio operativo, qué son los márgenes, qué es el EBITDA, qué es el EBIT, que básicamente es el beneficio operativo, qué es el beneficio, y entender esa cascada donde yo voy restando cosas, cómo funciona. Y eso es fundamental para entender cómo funciona el negocio para el cual estáis construyendo productos. Sin eso vais a ciegas. Tenéis que entender si vuestro negocio, como hablábamos antes, necesita de apalancamiento operativo, que es, necesita una inversión inicial muy grande para poder echar a andar y luego ya con escala puedo ganar ese dinero por una economía de escalas. O si al contrario es un negocio que desde el principio empieza a traccionar muy bien y lo que tengo es mucha facturación. Necesitáis saber porque no va a tener nada que ver lo conservador que seas en un caso o en otro en función de eso. Flujo libre de caja. Flujos de caja, estado de flujos de caja, pero en especial el flujo libre de caja, que aunque es una métrica no PAT, es una métrica que no obliga a la regulación contable, es seguramente la métrica que mejor habla del dinero realmente que tiene disponible la compañía. Y entender cosas como pues, facturación contra beneficio, lo que he dicho antes, ¿no? Y el working capital, o lo que se llama el fondo de maniobra, que es básicamente el dinero que tú provisionas para hacer cosas en un año y el que necesitas el año que viene para seguir haciendo lo mismo. Así en resumen. Con esos conceptos que hay ahí, tenéis una foto lo suficientemente clara y definida de cómo funciona vuestro negocio y a partir de ahí decidir qué decisiones de producto vais a tomar. Más cosas interesantes a saber. Este lo sabe más gente. Estoy aquí ya no me pongo tan estupendo. Diferencia entre CAPEX y OPEX, ¿no? Cuando tú contratas cosas a un tercero, pues eso es OPEX, así en resumen. Es un Operational Expenditure que se llama. Eso a la gente de financiero le encanta. Le encanta porque básicamente lo puede meter en una partida que es una partida muy flexible, ¿no? Que yo puedo quitar y poner cuando quiera
En contraposición al CAPEX, que es todo aquello, los capital expenditures son cosas que has invertido y te las vas a quedar y tienen un flujo de amortización, y entonces el OPEX se presta muy bien al manejo de la ingeniería financiera, el CAPEX es un poco más cabezón. Luego encima hay CAPEX de crecimiento, CAPEX de mantenimiento, ciertas cosas que también es importante saber. Voy a acelerar un poco que me estoy viniendo arriba. En función de estas tres cosas que hemos visto, de esos análisis fundamentales, de los indicadores económicos y de la evaluación del riesgo, vais a decidir qué metodología de producto aplicar. Y como os equivoquéis de metodología de producto en función de vuestra estructura de costes, aumenta el riesgo de chapar y de quedarse sin trabajo exponencialmente. Ese es mi punto y por el cual creo que esto es tan importante. ¿Qué beneficios hay al final? Primero, conexión entre producto y negocio, ¿no? Que aunque se habla mucho de ello, a mí siempre me ha faltado un ejercicio de tangibilización de eso. Segundo, más es mejor. Es decir, enfoca el desarrollo de productos con márgenes atractivos y con retornos superiores y maximiza el valor de negocio. Nunca el valor es lo suficientemente alto. Vete al máximo. Menos opiniones. La pela es la pela, ¿no? Que dicen los catalanes. En función del impacto económico que tenga una cosa, se simplifica mucho el proceso de decisión. Ojo, que no se elimina, luego hablaré de eso también. Por supuesto, para hablar con stakeholders, con gente de negocio, es importantísimo hablar en su lenguaje. Siempre se dice, el product manager tiene que saber mucho de temas técnicos para poder hablarle a los ingenieros en su lenguaje, como si fuesen nativos del Amazonas, ¿no? Pues llega allí y se comunica, ¿no? Bueno, me dejo los chistes para otro día, porque si no acabo. Pues esto es un poco lo mismo. Tienes que hablar con la gente de financiero, que son los que tienen los lereles, para dejarte hacer las cosas y permitirte tus presupuestos en su propio idioma. Vas a ganar mucha más credibilidad con ellos. Por supuesto, desechar cosas que por muy bien que pinten, no son las que tienes que hacer, no son las mejores, no son las más fuertes. Y una frase que te usaba mucho en Mercadona se llama ser capital consciente o capital concienciado. Y es decir, todos en la empresa dependemos para cobrar nuestro sueldo todos los meses de que la empresa gane dinero. Lo que te gastas tiene que ser una inversión, tiene que tener un retorno. Todo lo que te gastas en la compañía. Si no, no estás haciendo bien tu trabajo. Y ahora sí, por fin, una priorización orientada a valor. Ahora sí podemos tangibilizar mucho más qué es el valor. Ya el valor no es algo etéreo, así que me saco de la manga, el valor es algo muy, muy concreto. Y una que para mí es muy importante, que es entender la ventaja competitiva, ¿vale? Los inversores en valor lo llaman moat, que es como foso, como el foso de los castillos, ¿vale? Entender aquellas funcionalidades que te generan ventaja competitiva, que hacen difícil que otro te copie y te haga la competencia en tu propio negocio. Todo esto suena muy bien, pero ojo, porque este giro que se le ha dado muchas veces o que se le ha dado la espalda a la parte financiera tiene un histórico detrás, tiene un porqué, ¿no? Y es lo que yo llamo el Excel Driven Development, que es básicamente eso de si Excel dice que el proyecto se puede hacer, se hace, si Excel dice que el proyecto no se puede hacer, no se hace. Ese enfoque, que suele ser muy cortoplacista, pues es una mierda también. Con lo cual yo con esta charla lo que no pretendo es volver a eso, que eso ha existido en muchas empresas, sobre todo donde los departamentos financieros básicamente decían lo que se hacía y lo que no se hacía. Pero sí es cierto que lo que no podemos hacer es lo que se ha hecho, que es pendular a me da igual. No quiero saber nada del Excel. Uf, yo eso no lo uso. Yo uso ChatGPT. Excel es para gente mayor. Y súper rápido paso por los sectores para intentar daros una foto más concreta en función del tipo de sector qué forma de hacer producto tenemos. ¿Vale? Voy ligerito. Sector retail, márgenes del 5 y el 10%, con suerte. Se necesita mucho capital, son negocios intensivos en capital, tienen altísimos costes operativos. Vete a una forma más rigurosa de trabajar, vete a un working backwards, vete a una forma con menos tolerancia a fallos. No te lo puedes permitir, no tienes dinero en el banco. Sector financiero, suben un poquito los márgenes, entre el 10 y el 15. Aquí hay mucho coste añadido derivado de la regulación, que eso también es una faena. ¿Por qué? Porque te mete un delay y un coste extra en los esos. Lo bueno es que tiene flujos de caja bastante estables, ¿vale? ¿Forma de hacer producto aquí? Pues tiene que haber una planificación detallada de los costes, una metodología enfocada a la eficiencia operativa y priorizar productos que sean previsibles y que no estén muy expuestos a los riesgos regulatorios que tiene el sector. A ver, me he ido... Espera, esto financiero, industrial... este es el industrial, este es el financiero. Veis que van subiendo un poquito más los costes y voy cogiendo una forma de hacer producto cada vez
más tolerante a fallos, cada vez más flexible. Si ya nos metemos en negocios como la publicidad, ya nos estamos yendo a márgenes entre el 25 y el 40%. Aquí me puedo poner a hacer muchas pruebas, no pasa nada, disfrútalo. Y si ya nos vamos al negocio SaaS, a puerta gallola, ¿no? Como los toreros. Allí te puedes poner, vas a tener dinero de sobra. De hecho, gástatelo, que paso está. TLDR súper rápido. La estructura financiera condiciona la metodología de producto. No puedes tomar decisiones de qué construir y cómo construirlo sin conocer tu estructura de costes. Si no, la puedes liar muy grande. Quedaros con ese investor mode. Esa es la mentalidad que tiene que tener el PM y es complementario al resto de cosas que sabe y que aplica el PM. Empezar a entender qué es análisis fundamental y esas métricas que he puesto antes. Que siempre haya un balance entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Esto no es volver al Excel Driven Development. Esto es tener un equilibrio entre el beneficio al negocio, que es el objetivo final de lo que hacemos, y la forma en la que trabajamos tradicionalmente, que también tiene encaje. Cada sector es distinto. Si estás en una empresa y no sabes su estructura de costes, no sabes cómo hace dinero, no sabes cómo funciona su negocio, debería ser lo primero que hagáis según salgáis aquí por la puerta. Y el rol del Product Manager es estratégico aquí. ¿Por qué? Porque es quien más capacidad tiene de orquestar esos mundos, de orquestar ese negocio con la tecnología. Y es el que seguramente va a decidir muchas de las decisiones de producto que van a permitir que haya un macheo entre cómo gana dinero la compañía y qué productos y cómo los construimos. Hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Como decimos en nuestra newsletter y en nuestro podcast, con amor desde Mercadona Tech, espero que os haya sido útil. Muchas gracias.